Buenos días, Dios le bendiga nuevamente. Un placer estar con ustedes, aquí transmitiendo y mañanando con Dios de la Iglesia Internacional Terabuena, de Tumbolito Sur de Bogotá. Gracias por este tiempo, gracias en donde nos permiten entrar a sus casas. Aquí permítame un pequeño momento compartir esto con el grupo de la iglesia y ya vamos a empezar. Denme un, un momento para que yo pueda compartir esto. Me alegro de ustedes, me alegro de sus vidas, me alegro de todas las cosas bellas que Dios puede estar haciendo con cada uno de ustedes. Me gozo, me gozo, me gozo, me gozo, me gozo mucho. De verdad que sí. Es un verdadero placer para mí estar con ustedes. Permítanme, permítanme. Ahora sí. Nuevamente, buenos días. Dios me los bendiga grandemente. Sea el Señor guiando sus vidas, llevándolos a nuevos niveles. Que sea el Señor abriendo la ventana de los cielos a su favor. Hoy vamos a seguir con el libro de Job. Vamos a ir al capítulo 16. Vamos a seguir viendo y analizando qué ejemplos podemos de este libro de la vida de Job podemos traspolar a nuestra vida. Qué cosas tan parecidas vivió Job que podemos estar viviendo nosotros y que nos da un punto de esperanza para seguir adelante, sí, para que no desmayemos. Primeramente vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él nos guíe en todas las cosas buenas y maravillosas que tiene para nosotros. Nuevamente, como le digo, nos gozamos delante del Padre y dispongan su corazón a que hoy Dios nuevamente nos siga hablando. Así que entreguemos este tiempo en manos del Señor y comencemos de una buena vez. Padre, te damos gracias en esta mañana tan hermosa y tan preciosa, donde, como está escrito, reconocemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, por este amor tan, tan sublime, tan especial, Señor, en el cual tú nos sigues mostrando, Señor, que hoy pudimos abrir nuestros ojos, podemos respirar, podemos darte gloria, honra, alabanza, oración. Podemos estar agradecidos, Padre Santo, por todas las cosas que tú has hecho, haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, mil gracias, Padre Santo, por este momento especial en donde venimos a buscarte, Señor. Buscarte temprano para encontrarte, Padre de la Gloria, para que seas tú el que guíe, Señor, todo lo que tengamos que hacer durante el día de hoy, Padre Santo. Sabemos que todo está en tus manos, todo está bajo tu control y reconocemos esa grandeza, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Subimos a los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, donde está nuestra autoridad, Señor. Y desde allí, Padre de la Gloria, te pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, también por las que cometieron nuestros antepasados, nuestros padres. Te pedimos que nos laves, nos limpies, nos purifiques con la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos ángeles de guerra con espada de fuego, que desciendan millares y millares de ellos de tu trono, Padre Santo, que vengan, Señor, cortando toda comunicación, casi olfato de los perros del inframundo, Orión, Dagón, Letargo, Poseidón, que sea, Padre Santo, esos ángeles peleando a nuestro favor, Padre de la Gloria. En el nombre de Jesús declaramos que nos hacemos invisibles en el mundo de las tinieblas. Declaramos que no nos ven, no nos tocan, no nos alcanzan, no nos huelen, no nos perciben. Borramos nuestro ADN, nuestra huella, a una frecuencia que hemos de emitir. Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que los 7 espíritus votan sobre nosotros, que el manto de su asunción cae sobre nosotros para hacer la guerra, poseer la puerta del enemigo, reclamar lo que por herencia nos pertenece. Gracias, Padre Santo, por este tiempo tan especial en donde venimos, Señor, a buscar de tu palabra. Venimos, Padre Santo, a glorificar, que tú te glorifiques en nosotros, que se haya mostrado tu poder, Señor, tu grandeza, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, ángeles de guerra en cada una de las casas, Padre Santo, donde se están conectando, los que van a ver en diferido, mío de la gloria. Que hoy esta
palabra, Señor, penetre nuestra alma, nuestros huesos, Padre de la gloria, y podamos cada día más, Señor, ir entendiendo todas esas cosas maravillosas que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, gracias, Padre Santo, por fijar tus ojos en nosotros. Gracias por llamarnos por nuestro nombre aún desde el vientre de nuestra madre. Gracias porque tú nos formaste aún antes de la fundación del mundo. Ya tú tenías un plan y un propósito con nosotros para esta vida, Padre de la gloria. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir creciendo, a que ese plan y ese propósito se cumpla, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre de la gloria, y no a la nuestra. Gracias, gracias, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre de la gloria, que todos los ángeles pelean, Señor, a favor de nosotros en el segundo cielo, Padre de la gloria, en contra de Satanás, ángeles caídos, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, Padre de la gloria, los encadenan y se los llevan a los abismos, sin retorno y sin reemplazo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Soltamos, Señor, el decreto, Padre de la gloria, contra brujos, hechiceros y todos aquellos, mi Dios amado, que practican artes oscuras, cosas que no son de tu agrado. Declaramos, Padre Santo, que morirán si no se arrepienten y entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ángeles están cortándole los hilos de plata, colocamos velos sobre ellos y tiene todo el cubo de protección que Satanás y su demonio colocaron en sus vidas y que sean llevándose a los abismos sin retorno y sin reemplazo. Hoy, Padre de la gloria, pedimos, Señor, ángeles, vallado de ángeles alrededor de nosotros para que nos defiendan, para que estén con nosotros en nuestro caminar durante este día, Señor, en todas las cosas que nos toque por hacer, Padre de la gloria. Los ángeles siempre lleguen primero que nosotros y vayan transformando la atmósfera espiritual, Señor, de cualquier lugar en donde nosotros vayamos. Gracias, gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, destruimos, Padre de la gloria, y rompemos delante de tus tribunales, Padre de la gloria, toda acta, Señor, todo título, todo pacto, Señor, que se haya levantado para influenciar este día viernes, Padre Santo, dedicado a la diosa Venus, conocida como Afrodita, mi Dios de la gloria, Señor. Hoy, Padre Santo, venimos levantando las actas de la sangre de Cristo, mi Dios de la gloria, del nuevo pacto. Y aquí en tus tribunales, Señor, le quitamos la legalidad, Padre de la gloria, todo lo que pactaron. De este día viernes, Señor, a la diosa Venus, Señor, rompemos las actas de lujuria, Señor, perversión sexual, fornicación, adulterio, Señor, desunión, separación, exhibicionismo, lascivia, sexo antinatural, fiestas paganas, Padre de la gloria, prostitución, libertinaje, masturbación, seducción, infidelidad, boyerismo, pornografía, Señor, promiscuidad, incesto, amarre, todo lo que se ha planificado en este día, Señor, que en muchos lugares lo llaman el sábado chiquito, Padre de la gloria, y muchos dicen que es viernes y el cuerpo lo sabe, Padre de la gloria. Ahora, Padre Santo, rompemos con todo eso, mi Dios de la gloria. Declaramos, Señor, que los diseños del cielo se establecen, Padre de la gloria, aquí, Señor, en este planeta Tierra, Padre de la gloria. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque vamos a salir de tus tribunales en victoria, Padre Santo, así como entramos en victoria, vamos a salir en victoria a favor del cuerpo de Cristo, Señor, la creación del universo entero, en contra de nuestros enemigos espirituales, mi Dios de la gloria, gracias. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque podemos activar ángeles especializados, Señor, para que ejecuten esta sentencia y vayan, Padre, la gloria, nación por nación, Señor, constelación por constelación, y todo el universo entero, Señor, liberando los territorios y plantando los diseños de salvación, Padre, la gloria sobre este planeta, mi Dios amado, gracias. Gracias, Señor, porque hoy establecemos que es el día 6, Señor, según tu calendario, Padre Celestial, Señor, donde el Padre Soberano quedó al hombre como sello de la creación para enseñorearse y sojuzgarla, Señor, como autoridad y representante de tu reino, Padre de la gloria, siendo conexión entre el cielo y la tierra, Señor, establecemos que por medio de nosotros la naturaleza se rinde a Dios y hoy declaramos, Señor, que todo lo que es la creación alabe a Dios, Padre de la gloria, Señor, se rinda delante de tu majestuosidad, se rinda delante de tu poder, se rinda delante de tu naturaleza, se rinda delante de lo que tú eres y lo que tú representas, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque hoy le podemos gritar a la tierra que se alegre, Señor, porque venimos a liberarla, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos a los ángeles, Señor, que busquen, encadenen a los enemigos espirituales, llevándolos al abismo, sin retorno y sin reemplazo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese tiempo, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda gloria y toda honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando. Gracias por su disposición. Que sea el Señor bendiciendo su vida de una manera sobrenatural. Y que sea el Señor abriéndole la ventana de los cielos para poder solventar cualquier cosa por la que puedan estar pasando. Sea la que sea. Para nuestro Padre Celestial no hay nada imposible. Tenemos un Dios tan poderoso que puede hacer maravillas impresionantes, pero tenemos que tener fe y creer en eso.
como le dije, vamos a seguir. Estamos en Job, capítulo 16. Vamos a seguir viendo lo que estaba sufriendo este hombre por todo lo que estaba pasando. Aquí vamos a ver nuevamente cómo Job le responde por segunda vez a Elifaz, el primer amigo que habló después que tuvieron ese proceso en donde lo acompañaron durante 7 días sin decir palabras. Y cuando pudieron hablar, se enfocaron, se enfilaron de una manera muy fuerte, muy cruel contra Job, simplemente porque consideraban que Job estaba en pecado y que debía arrepentirse, porque una persona justa no tiene por qué pasar necesidades. Y estamos viendo que esto no es así. El Señor claramente su palabra dice que en el mundo sufriremos aflicciones, pero que no nos preocupemos porque ya vence el mundo. Eso nos enseña de todo punto de vista que las aflicciones siempre van a haber. Siempre va a haber algún tipo de aflicción. Y, y eso lo aprovecha el enemigo para darnos golpes muy fuertes. Por partidas de personas queridas, problemas financieros, separaciones en las relaciones, problemas con los hijos e hijas, con los padres, tantas cosas, problemas en los trabajos, en las empresas, tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida, pero tenemos que tener la confianza y la fe de que el que nos llamó es el que nos defiende. Y si es así, entonces simplemente tenemos que seguir adelante. No podemos sentirnos menos por alguna situación. Por el contrario, demostrémosle a esa situación que el Dios que nosotros creemos, ese Dios en el cual tenemos la seguridad, la confianza y la fortaleza, ese Dios es el que pelea por nosotros y siempre, siempre nos da la victoria. Vean que aquí, del versículo 1 al versículo 5, vamos a ver cómo José lamenta de sus miserables consoladores. Vamos a ver qué dice Job, del versículo 1 al versículo 5. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde Job reprocha a sus despiadados amigos. La palabra del Señor dice: respondió entonces Job: he oído muchas cosas como estas. Consoladores molestos son todos ustedes. No hay fin a las palabras vacías. ¿O qué te provoca que así sea? Respondas. Yo también hablaría como ustedes si yo estuviera en su lugar. Podría recopilar palabras contra ustedes y mover ante ustedes la cabeza. Les podría alentar con mi boca y el consuelo de mis labios podría aliviar su dolor. Bienvenido a lo que se siguen conectando. Estamos en Job, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 5, esta primera parte. Estamos hablando de que Job reprocha a sus despiadados amigos. Vean que Job empieza diciendo claramente: he oído muchas cosas como estas. Job recordó a sus críticos que todo lo que le dieron fue la explicación de la sabiduría convencional, según lo que ellos venían diciendo, de una relación absoluta de causa y efecto para dar sentido a su sufrimiento. Los amigos de Job dijeron: todo el mundo sabe estas cosas. La respuesta de Job fue eso. Eso es lo que hemos oído antes. Muchas veces he oído cosas como esta. Muchas veces hemos conseguido personas en nuestro camino que en vez de ser un apoyo para salir adelante, simplemente en su sabiduría humana no han juzgado. Y por el contrario, en vez de tirarnos la mano para evitar que caigamos al precipicio, es como si fueran utilizados más bien para empujarnos a él. Y no se han puesto a pensar esas personas en ese momento que lo que están haciendo es de forma incorrecta. Por eso es necesario que pensemos antes de hablar, para que sea la prudencia la que se manifieste en ese sentido. Sea la prudencia la que nos guíe a decir cosas incorrectas y no a decir palabras que sean hirientes o palabras que puedan afectar a la persona mucho más de lo que está en ese momento. Sigue diciendo Job: consoladores molestos son todos ustedes. Bastante, ¿sí? Hemos querido conseguir consuelo en otras personas y resulta que esos consuelos han resultado ser molestos, han resultado ser no muy agradables para nosotros.
Vean que Job esperaba que este reproche avergonzara a sus acusadores al ver cuánto habían fallado en ayudarlo. Y así han pasado personas por nuestra vida, o inclusive creo que pueden haber momentos en donde nosotros también tuvimos en esa misma posición. En el sentido que en vez de ser una ayuda, más bien fuimos contraproducentes o fueron contraproducentes con nosotros. Eso nos generó, por el contrario, o generamos nosotros molestias. Y, y no es lo correcto. No es el punto en donde el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos en sus manos para poder edificar a otros. Ven que su confianza demasiado grande en su propia sabiduría los hizo incapaces de empatizar adecuadamente con Job. Hoy en día esa palabra es muy común, ¿sí? Todo el mundo la usa, la empatía. Pero ¿verdad? ¿Será que estamos sintiendo empatía por otras personas? ¿Nos estamos poniendo en el lugar de la persona? ¿Estamos poniéndonos sus propios zapatos? ¿Estamos viviendo nosotros o permitimos sentir vivir esa situación por la que pasa esa persona? Si no tenemos empatía, es mejor no actuar, es mejor no decir nada, porque en vez de ser esa ayuda, podamos, podemos pasar a ser ese punto de destrucción hacia otros. Y en vez de levantarle, lo que podemos es hundirlo mucho más. Debemos tener mucho cuidado. Ven que en momentos de tristeza y dolor, a veces olvidamos que la palabra puede ser un bálsamo, pero también un arma de doble filo. Y en eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese momento? ¿Estamos haciendo el bálsamo o estamos haciendo unas palabras que se transforman en espinas y causan más tragedia y más dolor sobre las personas? Al igual que Job, es vital, mis queridos hermanos y hermanas, que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras intervenciones. Por eso es importante pensar antes de hablar. Yo he aprendido a hacerme dos grandes preguntas antes de hablar. Y eso me ha ayudado a contener a veces a decir cosas que no tienen ni sentido. O cosas que cuando me hago la pregunta percibo que le iba a causar más bien un malestar o un dolor a la persona. ¿Será que me gustaría que me lo dijeran a mí? ¿Será realmente eso lo que yo quiero decir? Y rápidamente a mi mente viene la respuesta. Y a veces, o muchas veces veo que no. Prefiero quedar callado y esperar el momento oportuno que Dios me ponga en mi boca qué debo decir para no herir a las personas y para que por el contrario de causarle más aflicción, darle esa respuesta. Muchas veces he entendido que ni siquiera necesito hablar, simplemente con ser esa persona que escuche al que el otro habla ha sido maravilloso porque simplemente con escuchar Dios le ha dado la respuesta a las personas sin necesidad de que yo hable. Es cuando aprendemos a dejarnos direccionar por el Espíritu Santo de Dios. Practicar la empatía, mis queridas hermanas y hermanos, significa ofrecer un espacio seguro para que otros se expresen, sin apresurarnos a dar respuestas que pueden no ser las que necesitan. Así que le digo, muchas veces es preferible hasta simplemente saber escuchar. Saber escuchar. Escuchar más y hablar menos. A veces un simple estoy aquí contigo es el consuelo más poderoso que podemos ofrecer. ¿Sí? Aunque parezca que no es suficiente, pero sí lo es, aquí estoy. Permíteme escucharte. Y escuchar no implica juzgar, escuchar no implica de que vamos a ser ligeros. A veces los seres humanos cometemos el grandísimo error de creer de que porque vivimos una situación X y otra persona se presenta con algo parecido, ya podemos darle la solución. Escuchemos antes de hablar, porque las situaciones pueden ser parecidas, pero no son iguales. Y ahí es donde está el dilema, el problema por el cual nosotros nos equivocamos.
bendiciones a cada uno de los que se siguen conectando. Sigue diciendo ojo a sus amigos. No hay fin en las palabras vacías o que te provoca para que así respondas. Mm. O solo quería que sus amigos detuvieran sus discursos ventosos llenos de condenación. Así a veces queremos nosotros, que las personas paren de hablar, que las personas paren de decir cosas, porque lo que dicen es simplemente para juzgarnos, señalarnos y darnos y darnos y darnos y darnos. Llega un momento que cansa, pero el problema es que cuando eso cansa podemos tener reacciones incorrectas y Dios tampoco desea que nosotros actuemos de una forma indebida o que de nuestra palabra, de nuestra boca vaya a salir algún tipo de palabra que, aparte de herir a otros, también nos condene. Recuerden algo, aunque para muchos piensen que no es real, el mundo espiritual funciona así y está pendiente de todas las cosas que salen de nuestra boca. Y si decimos algo que es incorrecto, lo toman inmediatamente como una realidad y empiezan a trabajar en base a eso para que se cumpla. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado para que no nos pasen tantas cosas indebidas por las cuales hemos pasado, en donde nosotros mismos hemos sido responsables por lo que hemos dicho. Si analizamos muchas cosas las que hemos dicho, creo que aquí todos vamos a empezar a pedir perdón, porque a veces hemos sido muy ligeros con la boca y eso, al no pedir perdón, el enemigo ha ido trabajando en base a eso. ¿Para qué? Para que eso se haga realidad. Y gracias a que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, y no ha permitido que realmente pasen muchas cosas en nuestra vida. Vean que la principal razón para sospechar de la teología de los amigos de Job es que obviamente carecen de misericordia. Así de sencillo. Personas que juran ser más espirituales que otros y resulta que no tienen misericordia. No se adolecen de lo que pueda estar viviendo una persona en un momento particular. Por el contrario, ellos se transforman en jueces. Y eso sí está difícil. El único juez es Dios. Y a veces los seres humanos queremos tomar la posición que no nos corresponde. Humildad, humildad, mis queridos hermanos y hermanas. Ese es algo clave en nuestra vida. Humildad y obediencia. No tanto la obediencia al hombre, a Dios. Aunque Dios colocó autoridad en nuestras vidas, sí, debemos obedecerla, debemos respetarla. Quizás no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero eso no implica de que porque no estamos de acuerdo no vamos a faltar el respeto. Eso no es lo correcto. Vean que en el susurro de este versículo que estamos hablando se revela la profunda búsqueda de autenticidad de nuestras interacciones. Las palabras que elegimos, ya sean vacías o llenas de significado, tienen el poder de tocar corazones o de causar estragos. Sí, todo lo que decimos de una u otra manera puede dar un alivio a la persona o puede causar un dolor más profundo, puede causar estragos, podemos impulsar a personas a pensar y a decir y a hacer cosas incorrectas. Igual, vuelvo otra vez como al principio, prudencia al hablar, prudencia. Debemos primero aprender a escuchar. Y en el escuchar y darnos el tiempo para razonar y meditar rápidamente sobre lo que nos están diciendo, Dios va a poner palabras en nuestras bocas precisas, exactas, para no decir cosas que después inclusive puedan ser perjudiciales para nosotros mismos. Vean que al tomar un momento para sopesar nuestras respuestas podemos descubrir el verdadero valor de la conexión humana, donde cada palabra busca conectar almas y sanar heridas. En un mundo rebosante de ruido, seamos valientes al alzar nuestras voces con propósito y sinceridad. Alzar nuestras voces con propósito y sinceridad. ¿Será que estamos siendo así? ¿Será verdad que estamos dejando que Dios nos use como Él quiere para tocar a otras personas? Si habrá un momento en donde Dios pondrá en nuestra boca palabras duras, pero son necesarias.
Y a veces esas palabras duras han hecho reflexionar a otras personas y nos han hecho entender de que hay que corregir el rumbo por el cual en un momento dado podamos ir de manera incorrecta. Ven que Job le dice a ellos, yo también hablaría como ustedes, si yo estuviera en su lugar, podría recopilar palabras contra ustedes y mover ante ustedes la cabeza. Mover ante ustedes la cabeza. ¿Cuántas veces no hemos visto esta señal? Y con eso ya no están juzgando. Con eso están diciendo que estamos totalmente mal. Y no han dado la oportunidad de que podamos expresar lo que queremos decir. Impresionante la ligereza con que el ser humano se presta para juzgar y criticar a otro, para señalar, para criticar, para murmurar. Inclusive llegan hasta el punto en donde de la crítica y la murmuración pasan hasta tener envidias. Y miren todo lo que empieza a entrar a su vida. Porque sí, esos son espíritus inmundos que se mueven para causar destrucción en el ser humano. Vean que Job reconoció que él podía estar en el mismo lugar de condenación sin empatía hacia sus amigos como lo estaban ellos hacia él. Ellos no sentían empatía. Ellos no sentían lo que Job estaba sintiendo. No intentaron ni siquiera por un instante ponerse en el lugar de Job. Simplemente Job era un pecador y tenía que arrepentirse. Así de sencillo. Esa era la deducción de sus amigos. Sin embargo, también veía que su sufrimiento había cambiado su perspectiva y ahora, en cambio, los alentaría y los consolaría. Ahora Job es que lo estaba alentando, lo estaba consolando, porque entendió de que ellos estaban en una posición incorrecta. Vean que se declara la locura de criticar el dolor desde el punto de vista de la prosperidad, y eso es lo que están haciendo los amigos de Job. Job dijo que podría hablar como ellos si estuvieran en su lugar, pero no lo haría. Una de las grandes ventajas del sufrimiento personal es que hace que el que sufre empatice mucho más con lo que sufren. Cuando hemos pasado por diferentes dificultades, diferentes momentos de dolor, eso nos prepara y nos ayuda, porque cuando llega alguien en una misma situación, sentimos por lo que está pasando. Y, y eso nos ayuda a poder ser de verdad ese punto de apoyo para que necesitan esa persona en ese momento. Bendiciones a los que se siguen conectando. Dios bendiga su vida de una manera sobrenatural. Vean que en los momentos de mayor sufrimiento la voz de la compasión se vuelve fundamental. Compasión. Y creo que al ser humano le está faltando mucho eso. Compasión, amor. A pesar de que te vayan a pagar mal, no importa. Cuando hagamos las cosas tenemos que hacerlas para Dios. Al final, Él es el que nos paga. Y la mejor recompensa viene de nuestro Padre Celestial. Él se va a encargar de muchas cosas en nuestras vidas. Pero debemos aprender a tener compasión, amor, empatía. Vean que Job nos enseña que no necesitamos justificaciones para nuestro dolor, sino un espacio seguro para ser escuchados. Simplemente eso, ser escuchados. Eso va a ayudar a que muchas cosas en nuestra vida se pudieran solucionar de una manera mucho más fácil. A veces solamente queremos que alguien nos escuche. Y lamentablemente a veces buscamos el que nos va a oír, el menos indicado, el menos adecuado. Porque en vez de escucharnos, uf, se levanta. Yo te lo dije, yo te lo advertí. Y esos son los errores que el Señor nos está mostrando hoy que no debemos hacer. Que aunque otros los hagan, nosotros debemos procurar mejorar, en aprender, para que las otras personas realmente vean la transformación en nosotros, la transformación que está haciendo Dios, y también tengan ese anhelo por ser un instrumento en la mano del Señor.
Ven que muchas veces una simple mirada de comprensión o una palabra de aliento puede ser el bálsamo que sana nuestras heridas. Que aprendamos a ser amigos que sostienen sin juzgar y que siempre estén dispuestos a escuchar el clamor de un corazón dolido. El clamor de un corazón dolido, escucharlo. Cuán difícil es para el ser humano hacerle estas cosas que Dios nos está pidiendo. Vamos a ver qué nos dice el versículo 6 y el versículo 14. Aquí Job se va a lamentar del rechazo de sus amigos. La palabra del Señor dice: si hablo mi dolor no disminuyo. No, perdón, si hablo mi dolor no disminuye, y si callo no se aparta de mí. Pero ahora él me ha agobiado, tú has asolado toda mi compañía, y me has llenado de arrugas que en testigo se han convertido. Mi flacura se levanta contra mí, testifica en mi cara. Su ira me ha despedazado y me ha perseguido. Contra mí él ha rechinado los dientes, mi adversario aguza los ojos contra mí. Han abierto contra mí su boca, con injuria me han abofeteado, aún se han juntado contra mí. Dios me entrega a los impíos y me echa en mano de los malvados. Estaba yo tranquilo y él me sacudió, me agarró por la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco. Me rodean sus flechas, parte mis riñones sin compasión. Derrama por tierra mi hiel. Abre en mi brecha tras brecha. Abre en mí brecha tras brecha. Me ataca como un guerrero. Vean cómo Job ya en este punto estaba describiendo lo que Dios estaba haciendo con él. Esta es una descripción de cómo Job sentía que era Dios el que le estaba atacando desde ese punto de vista. Ahora, lo que no entendía Job era el por qué. Y muchas veces nos han pasado cosas y no entendemos el por qué. Y eso, al no entender eso, nos aflige, nos da más tristeza, nos da desánimo, desesperanza, deseo de no seguir luchando, deseo de tirar la toalla y arrancar a correr. Pero vean que cuando tenemos fe y esperanza, Dios nos fortalece. Dice el Señor Job: si hablo mi dolor no disminuye y si callo no se aparta de mí. Job se sentía atrapado por ambas opciones. Si habla, no encuentra alivio en sus amigos antipáticos. Sin embargo, el silencio no hace nada para aliviar su dolor. ¿Qué hacía Job en ese momento? ¿O qué haces tú en una situación así? Que te has conseguido, no precisamente como la dejó, pero sí te has conseguido en situaciones realmente difíciles. ¿Qué ha pasado por tu mente? ¿Qué decisiones incorrectas o qué soluciones incorrectas han pasado por tu mente en ese momento? Muchas ideas realmente locas y ideas que inclusive han llevado a pensar cosas que no se pueden hacer, no se deben hacer. O no ha llevado a pensar, porque yo también me incluyo en eso. Sin embargo, nos arrepentimos y seguimos adelante. Pero vean que cada situación que pasa en nuestra vida, el enemigo lo utiliza para infligirnos más dolor y llevarnos a un momento de desesperación bastante fuerte. Ven que aquí nos recuerda que el dolor es una presencia silente que habita en el fondo de nuestro ser, un eco de sufrimiento que persiste, ¿sí? Incluso cuando encontramos consuelo en la compañía de nuestros seres queridos. Se mantiene allí, debemos aprender a soltar eso. Con razón escrito está en la palabra: venid a mí todo lo que te he encargado y trabajado, que yo haré descansar. Eso es soltar todas las cargas delante del Señor, todas sin exención. Abrirle nuestro corazón, aunque Él sabe que lo que hay allí, pero le fascina que nosotros le hablemos y le plasmemos todas las cosas por las que estamos pasando. Y si vamos a hacer un reclamo, sí, delante de Dios, claro que sí lo podemos hacer con respeto, con humildad, pero recordarle a Él las promesas que ha saltado para nuestras vidas, sobre nosotros, nuestra familia, en cada área. Podemos recordarle eso a Dios, podemos reclamar eso. Y vuelvo y le repito, con respeto y humildad, y eso nos va a ayudar a salir adelante.
Ven que a través de las lágrimas, el silencio, Job nos invita a reconocer que el dolor no siempre necesita ser resuelto, a veces solo anhela ser escuchado. ¿Qué momento de dolor ha pasado en tu vida? Por muchos. Por pérdida financiera, pérdida de un ser querido, palabras hirientes, ataques injustificados, planes que se gestan en contra de nosotros. Y todo eso nos duele, claro que sí. Muchas veces solamente necesitamos ser escuchados o nosotros escuchar, porque estamos en los dos puntos, ¿sí? En el punto en donde podemos ser como Job o podemos ser como los amigos de Job. Y creo que en la vida de todo ser humano pasamos por las dos áreas. Ven que a través de las lágrimas y el silencio, Job nos invita a reconocer que el dolor no siempre necesita ser resuelto, como leí anteriormente, sino solamente escuchado. Escuchado. ¿Cuántas veces no hemos querido ser escuchados? Y en vez de ser escuchado, el que está con nosotros ya tiene el bate en la mano y ni siquiera lo piensa para empezar a soltar todos los golpes que tiene que soltar. Esto nos enseña, mis queridos hermanos y hermanos, que en momentos de angustias, cada palabra compartida, cada escucha atenta, se convierte en un bálsamo que nos brinda esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestras tribulaciones. Dios está con nosotros. Nunca nos ha abandonado, nunca se ha alejado. Nosotros somos los que nos hemos alejado a Dios. Es más, llegamos a los pies de Cristo porque Él nos buscó. Nosotros no lo buscamos, nosotros estábamos en el mundo, gozándonos de las cosas que el mundo nos brinda. La bebida, la fiesta, el desenfreno, el derroche. Y en medio de todo eso, ahí llegó Jesús a buscarnos para darnos una esperanza, una nueva esperanza, un nuevo vivir, sin darnos la promesa de que todo dolor o toda aflicción iba a desaparecer, ¿no? Pero sí la promesa de que nos iba a hacer mejores, nos iba a ayudar a salir adelante. Pero Job le dice a sus amigos, pero ahora él me ha agobiado. Aquí se está refiriendo a Dios. Job aquí parecía estar cerca de referirse a Dios, como le estoy diciendo. Simplemente reconocer que en su lucha con Dios, Dios ciertamente había ganado. Y es la realidad. En ese punto, sí. En el sentido de que no es válido que peleemos con Dios. Nunca vamos a ganar. Sí, como le dije hace ratico, recordarle la promesa que nos ha hecho y reclamarlas. Sí, claro que sí. Pero pelear con Dios, como que decirle, como tú no me respondes, entonces me devuelvo al mundo. Una locura. Dios va a seguir siendo Dios. Contigo, sin mí, Él va a seguir siendo Dios. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacer ese instrumento en sus manos, va a buscar a otro. Eso no importa. ¿Recuerdan cuando Elías, que le dijo que tenía más profetas preparados? Así que Dios sigue preparando gente siempre. Dejemos de pelear con Dios. En los momentos de angustias, como los que enfrentó Job, es fácil perder el rumbo y sentir que estamos solos en nuestras batallas. Sin embargo, al igual que un amigo que abraza en un día de tormenta, la presencia de Dios nos ofrece la calidez y la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Esa esperanza que necesitamos solamente nos la puede dar Dios. Él es el que puede llenar ese vacío que en algún momento de nuestras vidas hemos sentido. Él es el que nos impulsó hacia adelante. Aún en los momentos en que no conocíamos de Él, Él fue el que nos impulsó a seguir adelante. Así que es tiempo de que dejemos de que Dios realmente obra en nuestras vidas. Haga los cambios que tiene que hacer, las transformaciones que tiene que hacer. Dejemos de pelear contra Dios, ¿sí? No estoy hablando de que dejemos de pelear en esta vida, no. Dejemos de pelear es contra Dios. Contra lo que es del mundo vamos a seguir peleando.
y con mucho más fuerza, porque sabemos que lo que está en el mundo se levanta no solamente para destruirnos a nosotros, sino a nuestra familia, y no se lo podemos permitir. Tenemos que pararnos con firmeza delante de, de nuestro enemigo, y sabemos claramente quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es, como está escrito en Efesios, no es contra sangre y carne. Ya sabemos quién es nuestro enemigo. Y contra ese enemigo tenemos que enfilar toda la batería con la seguridad de que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Así que simplemente confiemos en que con Dios siempre la victoria la vamos a tener segura. Pero no desmayemos, no nos podemos descuidar. Ahí es donde está el problema. Que cuando empezamos a ver todo está bien, bajamos la guardia. Dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de tener relación con el Espíritu Santo. Y el enemigo aprovecha esos momentos en donde nos confiamos mucho. Recordemos que incluso en nuestros momentos más oscuros su amor y su apoyo son un faro que nos guía, nos anima a mantener la fe y la confianza en el camino hacia la sanación. Ese amor de Dios, esa es la luz que necesitamos. Y recuerden que la palabra claramente dice que todos los dones se acabarán, pero el único que va a permanecer es el amor. El amor, el amor. Sigue diciendo Job a sus amigos: su ira me ha despedazado, me ha perseguido, contra mí él ha rechinado los dientes, mi adversario aguza los ojos contra mí. Vean que Job estaba sintiendo que estaba en un conflicto supremo, no con sus amigos, no con sus circunstancias, sino con Dios. En este punto, ya Job ya ha llegado a esa explicación, a esa determinación. O al menos con su concepción previa de Dios y de cómo Dios oraba las cosas. Según el conocimiento que él tenía de Dios, él entendió que era Dios, que estaba en contra de él. Su crisis arrojó toda esta concepción anterior a la incertidumbre y ahora sentía que estaba bajo el ataque de Dios. Y en cierta forma es real, porque cuando leemos el capítulo 1 y 2, que ya pasamos por él hace rato, sabemos que el que genera esto fue Dios. ¿Y a dónde está el problema? Dios nos prueba y a veces dudamos de eso. Dios se jactó de ese hombre justo, de ese hombre recto, delante de Satanás. Y el otro aprovechó para decirle: claro, como tú lo respaldas en todo, no tiene necesidad de nada. Y Dios permitió todas estas cosas. Pero son preparaciones. En medio de la prueba, Dios nos prepara y nos ayuda a salir adelante. Vean que Elifaz acusó a Job de atacar a Dios, pero Job afirmó que lo contrario era cierto. Dios lo atacaba a él. Es infinitamente doloroso para Job que Dios actúe ahora inexplicablemente como un enemigo. Así lo estaba viendo Job. Solo una traducción literal puede hacer justicia al salvajismo, a la descripción de Job, del feroz ataque que supuestamente él sentía que le estaba dando Dios. Y vuelvo otra vez al punto, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros sí tenemos toda la historia completa y sabemos qué pasó desde el principio, Job no. Por eso es que no entendía por lo que estaba pasando, y por eso es lo que tú y yo muchas veces no entendemos por lo que pasamos. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene la película tuya y tiene mi película, pero nosotros no sabemos cuál es el desarrollo de esa película. Y hay situaciones en las cuales sentimos ataques y sentimos que Dios no nos respalda. Vean qué extraña lengua es esta que aquel en otros versículos llama a Dios su salvación, su redentor, y dentro de poco lo llama su testigo en el cielo, a quien sus ojos derraman lágrimas. Vean que lo llevó a dos puntos, en donde lo exalta y en donde dice: tú eres mi enemigo. Vean que él se ve a sí mismo como un objeto de la ira de Dios. Estamos hablando de Job. Se imagina a Dios como una bestia salvaje persiguiéndolo y despedazándolo miembro por miembro. Nuestro sufrimiento puede darnos una visión distorsionada de Dios, muchas veces por lo que hemos pasado. Hemos tenido una visión incorrecta de nuestro Padre Celestial. Ay, Dios mío. Vean que en momentos de sufrimiento el corazón puede sentirse pesado y la fe tan valiente. Y tú y yo hemos pasado por eso.
Sin embargo, el ejemplo de Job nos invita a recordar que incluso en los días más oscuros, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y acompañándonos en el dolor. Esto nos lleva a reflexionar. Tenemos que reflexionar, pararnos firmemente un momento y empezar a reflexionar. En esa reflexión debemos entender que nuestras pruebas no son el final de nuestra historia, sino más bien un capítulo en el que podemos encontrar fortaleza, aprendizaje y un renovado deseo de seguir adelante. Que cada lágrima y desvelo que has derramado o que hemos derramado se conviertan en un paso hacia la luz que nos brinda el amor divino. Reflexionemos, ¿sí? Vean que Job le dice, han abierto contra mí su boca, con furia me han abofeteado, a una se han juntado contra mí. Parte de la agonía de Job que vemos en este capítulo estaba relacionada con la idea de que toda esta lucha era tan pública y representaba frente a la audiencia de sus amigos y espectadores. Así se veía Job. Es que el sufrimiento de ese hombre fue tremendo, fue terrible. Perderlo todo, los hijos, después sufrir esa enfermedad, es sentarse en el basurero a agarrar las cenizas de lo que todo se quemaba allí, echarse esa ceniza encima para calmar todo el dolor, la picazón que le generaba toda la enfermedad que tenía, quitarse las llagas con tejas. Uf, fuerte, 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 fuerte. Vean que la naturaleza pública de la crisis de Job le hacía sentir que sus amigos estaban del lado de Dios en su contra de alguna manera, o que eran usados por Dios como otra forma de profundizar su crisis. Así llegó, así llegó a ese punto, en donde consideró que Dios era su enemigo y utilizaba a sus amigos para ir en contra de él y para que su crisis fuera más profunda de lo que él estaba viviendo. Al recordar los ataques del mentiroso, Job recordaba los crueles ataques de los caldeos y sabeos que cayeron sobre sus siervos y su ganado, como vimos por allá en los primeros capítulos. A veces sentimos que el mundo se vuelve en nuestra contra, así como con Job, enfrentando una tormenta de críticas y burlas. En ese momento es fácil dejarse llevar por la tristeza y la soledad. Dios nos está haciendo una advertencia. Hay situaciones que van a traer sentimientos que no son de Dios, pero está en ti, está en mí que esos sentimientos no germinen y que no se metan muy profundo dentro de nuestra alma. Debemos tener cuidado, por eso es que le dije al principio de que el enemigo es muy sutil y cada situación de nuestra vida utiliza para traer un ataque diferente y para poner sentimientos que no vienen de Dios, que no son de Dios. ¿Que podemos pasar por tristeza y soledad? Sí, eso es válido. Lo que no es válido es que ellas caminen con nosotros. No, señor. No es válido que nosotros nos acostemos con la tristeza y la soledad y nos levantemos con las mismas. No, eso no puede seguir pasando. Tenemos que sacar eso de nuestras vidas. Pero más que caer en la desesperación, evita recordar que nuestras luchas no definen quiénes somos. ¿Mm? Cada prueba trae consigo la oportunidad de acercarnos más a Dios. Debemos en cada prueba anhelar estar más en la presencia de Dios, buscar más de Dios, quien nos da la fortaleza y el consuelo. Así que cuando sientas que todos están en tu contra, busca una conexión divina. Tal vez es ahí donde hallarás la paz. Es en Dios, no es en el hombre. Y Dios sí, en su infinita soberanía, puede utilizar a una persona para darnos la paz que necesitamos, pero es Dios. O le sigue diciendo, estaba yo tranquilo y él me sacudió. O amontonó una descripción poética sobre otra cosa para comunicar poderosamente su sentimiento de que Dios estaba en su contra. Vean cómo se sentía Job. Job sentía que Dios lo había atacado como en una pelea callejera. ¿Por qué? Porque Job dijo, me arrebató por la cerviz y me despedazó. Job sentía que Dios era el arquero despiadado y que él era el blanco. ¿Y por qué? Porque Job dijo, me puso por blanco suyo. Job sentía que Dios era el guerrero que lo quebrantó por completo. ¿Por qué? Porque Job dijo, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Entendamos que hay un sentido en el que Job es una imagen profética de Jesucristo.
el justo en la cruz, que sin embargo se convirtió en el blanco de la ira justa de Dios, no porque lo merecía, sino porque estaba en el buen y mejor plan de Dios hacerlo. Eso debemos buscar, queridos hermanos y hermanas. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito. ¿Cuál es? Por eso es que necesitamos meternos más con Dios, para saber cuál es ese plan y ese propósito. Porque hemos muchas veces andado caminando, dando tumbos de aquí para allá, y no sabemos cuál es el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros, hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque estoy buscando que Dios haga mi voluntad y yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y eso es el problema. Reconocemos especialmente la idea de Job. Abrieron contra mí su boca, hirieron mi mejilla con afrenta, contra mí se juntaron todos. Nuestro Salvador fue así tratado según la palabra, lo miraron boquiabierto, lo cortaron, lo bofetearon en la cara y se juntaron contra él, como estaban haciendo contra Job. Vean que desde el principio de la Biblia ya estamos viendo reflejo de lo que iba a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente nos hemos enfocado en otras cosas, pero la Biblia siempre nos ha hablado de Jesús, el autor y consumador de todo. A veces la idea nos puede dejar en un lugar oscuro, como le sucedió a Job, pero en esos momentos difíciles, cuando todo parecía perdido, es esencial recordar que el sufrimiento nos conecta y nos hace más fuertes. Así como Job mantuvo su fe a pesar de la tormenta, nosotros también podemos encontrar esperanza y luz en medio de la oscuridad. Al final de nuestra resiliencia, mis queridos hermanos y hermanas, podemos respirar, podemos inspirar a otros a no rendirse. A no rendirse, mis queridos hermanas y hermanas. Versículo 15 al 17. O se pregunta por qué su vida justa ha merecido su prueba oscura. Dice la palabra del Señor: sobre mi piel he cocido silicio, me he hundido en el polvo y he hundido en el polvo mi poder. Mi rostro está enrojecido por el llanto y cubre mis párpados. Densa oscuridad, aunque no hay violencia en mis manos, es pura mi oración. Sobre mi piel he cocido silicio. Cocido. No habla de vestirse, habla de cocido. Qué fuerte, ¿verdad? O relató la demostración de su dolor, incluyendo silicio, polvo en la cabeza y lloro. Este versículo es un recordatorio de la necesidad de humildad y arrepentimiento. Nos anima a reconocer nuestra propia debilidad y nuestra necesidad de Dios. En tiempo de dolor y sufrimiento debemos buscar la ayuda de Dios y confiar en su misericordia y amor. También podemos tratar a los demás con amor y compasión, tal como nos gustaría que nos trataran a nosotros. La humildad es un valor esencial en la vida cristiana que nos ayuda a ser más compasivos, amorosos y dependientes de Dios en todo momento. Humildad. Muchas veces la hemos perdido. Muchas veces hemos caminado con arrogancia, altivez, orgullo, al creer que no la sabemos todas y que ya no necesitamos de Dios. Humildad sobre todo, humildad. Sigue diciendo Job, aunque no hay violencia en mis manos. Simplemente Job no podía reconciliar su anterior vida justa y piadosa con su presente desolación. ¿Por qué atacaría a Dios a un hombre tan justo y piadoso? Ya vemos mucho en esa historia. Job le sigue diciendo a sus amigos: es pura mi oración. En momentos de incertidumbre, mis queridas hermanas y hermanos, y de dolor, la oración se convierte en nuestro refugio más seguro. Al igual que Job, podemos encontrar paz al acercarnos a Dios con un corazón sincero, recordando que aunque las tormentas azoten nuestra vida, su amor y su fidelidad siempre nos abrazan. Así que continuamos en ese camino con el Señor. Sigue para terminar del versículo 18 al 22. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no deje de haber lugar para mi clamor. Aún ahora mi testigo está en el cielo, mi defensor está en las alturas, mis amigos son mis escarnecedores, mis ojos lloran a Dios. Ah, si un hombre pudiera discutir con Dios como un hombre con su vecino, pues cuando hayan pasado un poco más años, me iré por el camino sin regreso.
Oh tierra, no cubras mi sangre. Empieza diciendo Job ya aquí al final. Aquí Job rogó a la creación que no borrara su vida. Si iba a morir en sus crisis, Job al menos quería que su sangre quedara evidente como testimonio. Hmm. Ven que con un grito de una audacia casi desconcertante apela a su madre tierra, desde la cual la sangre del justo Abel clamó una vez a Dios, no para cubrir su sangre cuando llegue el fin, sino para dejar que el grito de su vida agraviada suba de su seno y no halle descanso hasta que haya traspasado el oído de Dios. Vean que Job pensó que moriría antes de poder ser reivindicado ante sus compañeros, por eso se preocupaba de que la injusticia que se le hizo nunca fuera olvidada. Y así hemos estado nosotros. Hemos sentido tanta injusticia que muchas veces hemos llegado al punto de pedirle a Dios que haga justicia por nosotros. Y tenemos que tener cuidado con esa justicia que pedimos. Seamos cuidadosos, porque Dios es justo y la puede aplicar, pero en su justicia, si ve que lo injusto fuimos nosotros, algo puede suceder de manera incorrecta. Vean que el clamor desgarrador de Job resuena a la voz de todos aquellos que sufren en silencio. Se suplica a la tierra pidiendo que no cura su sangre. Es un eco de la lucha humana por ser escuchado en los momentos más oscuros. Sigue diciendo Job, y ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Vemos aquí una lucha mental y espiritual en acción de Job. Unos versículos que leímos anterior, veamos que creía que Dios luchaba contra él con toda fuerza y destreza divina. Y es algo totalmente irracional, porque Dios no tiene necesidad de luchar nosotros con toda fuerza ni destreza divina. No tiene necesidad de eso. No, ni siquiera pelea con nosotros. Ahí está el problema, que creemos que Dios pelea con nosotros. Dios no tiene necesidad de eso. No obstante, Job también creía verdaderamente que tenía un testigo justo en los cielos y que lo vindicaría a medida que se revelara toda la evidencia. Tú y yo tenemos un testigo, tenemos un abogado para con el Padre, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Por testigo se refería a un observador que sabe y sabe todo. Estaba rodeado de hombres que eran perfectamente honestos y eran sus amigos, pero erraban en lo que decían porque no lo sabían todo, solamente Dios lo sabe todo. Sigue diciéndole, oh, mis amigos son mis escarnecedores, mis ojos lloran a Dios. Una frase poética y poderosa. Job describía su presente agonía. A veces confiaba en su futuro y última reivindicación, pero también vivía en la agonía de su momento. Vean que no encontramos un eco de la profunda soledad que a veces sentimos cuando las circunstancias nos agobian y aquellos que creíamos que estaban a nuestro lado nos fallan. Así que hoy te invito a que reflexiones en base a lo que estamos viendo de Job. ¿Qué cosas están pasando en tu vida? ¿Qué cosas estás haciendo tú? ¿Cuál es tu posición en este momento? ¿La posición de Job o la posición de los amigos de Job? ¿Qué cosas podemos estar haciendo de forma incorrecta? ¿A quién estamos juzgando o quién nos está juzgando a nosotros? Pero aquí todo se basa en el amor. El amor es algo maravilloso que nos impulsa a seguir adelante. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos así como Dios nos ama. Antes de amar a otros, por supuesto, debemos amarnos. Jesús en el segundo gran mandamiento nos deja, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que cuando te paras en el espejo, te amas? Cuando te ves, te valoras por lo que eres y como eres. Si no nos amamos nosotros mismos, ¿cómo podemos amar al prójimo?
Vean que en esos grandes mandamientos amarás a tu Dios con toda tu fuerza, ya como ustedes lo saben, toda tu mente, todo tu corazón. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allá hay dos mandamientos. Amate a ti para que puedas amar a otro. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. El amor, no se le olvide esa palabra. Amor, eso es lo que caracteriza a nuestro Padre Celestial. Amor, ese amor infinito que siente por ti y por mí. Ese amor que siente por cada uno de sus hijos e hijas. Y no crean, no se le olvide esto. A Dios le duele y se entristece cuando nosotros de una u otra manera nos quejamos porque supuestamente Él no nos respalda y tomamos acciones incorrectas. A Dios le duele. Él podría evitarlo, pero me dio el punto en donde cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Tenemos dos caminos que seguir, camino del bien y camino del mal. ¿Cuál camino quieres escoger? Así que bueno, oremos para que sea el Señor direccionándonos, ¿sí? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en donde hemos hablado de tu palabra, Señor. Permíteme, Dios de la gloria, que esta palabra se agarre en nuestras vidas, Señor, que la podamos poner en práctica. No solamente para nosotros, Señor, sino para las personas que tú cruces en nuestro camino. Enséñanos, mi Dios de la gloria, a aprender a escuchar, Señor. Muchas veces solamente con escuchar, Señor, somos esa solución para tantas personas, Señor, que llegan a nosotros buscando un refugio. Señor, ayúdanos a perdonar también, Padre de la gloria, a aquellos, Señor, que nos han juzgado, nos han criticado, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando, a crecer cada día más en tus caminos, a ser ese instrumento en tus manos, Padre de la gloria, para el cual tú nos has llamado. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, con un corazón contrito y humillado, rendido delante de ti, mi Dios amado, para que tú direcciones todo lo que tenemos que hacer en este día, Señor. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús, como Cristo está, Señor, que todo lo que pidamos en nombre de tu Hijo tú lo harás. Hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo pido, Señor, por tu amor, Señor, pido por tu misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros, nuestros familiares, Señor, sobre lo que somos y representamos, Padre Santo. Que todo lo que cada uno de mis hermanos y hermanas vayan a hacer en el día de hoy sean direccionados por ti, Señor. Que tú vayas delante de ellos como poderoso gigante, derribando los muros ante muro, en el nombre de Jesús. Activo, Señor, ángeles alrededor de ellos, un vallado de ángeles, para que peleen la buena batalla y quiten, Señor, todos los obstáculos que muchas veces el enemigo levanta en contra de cada uno de nosotros. A veces nosotros mismos, Señor, con nuestras acciones hacemos cosas que son incorrectas. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de ellos, su familia. Bendícelas, Padre Santo, de una manera sobrenatural. Que tu amor, Padre de la gloria, las abrace. Les dé el consuelo, Padre Santo. Cada una de estas personas necesita o necesitamos, Señor. Danos el consuelo que buscamos en ti, Padre de la gloria. Sabemos que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, nuestro castillo inexpugnable, Padre Santo. Tú eres, Padre Santo, todo para nuestras vidas. Hoy, Señor, danos la fuerza, nueva fuerza como la del búfalo, para seguir adelante en medio, Señor, de lo que podamos estar viviendo. Sabemos, Padre Santo, que tú tienes el control. Hoy te pido, Padre de la gloria, que tú abras, Señor, las ventanas para aquellos que tienen dificultades en la finanza. Padre Santo, que se le han levantado cosas incorrectas para los que no tienen un empleo o un trabajo. Tú se lo puedes dar, Padre Santo, que sea bien remunerado. Señor, glorifícate con poder, Señor. Sabemos que un de repente tuyo sobre sus vidas va a ser un testimonio fiel, Padre de la gloria, para que otros vean tu grandeza, Señor, tu majestuosidad manifestada en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por como dice tu palabra, Señor. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caminamos agarrados de tu mano, Padre de la gloria, en el Dios único, poderoso y hermoso, el Dios maravilloso, el gran, Señor, el gran yo soy, Señor, el Shaddai, el que, aquel que nos ha llamado, Padre Santo. En ese Dios es el que confiamos. Gracias, gracias, Señor, te damos en esta mañana en donde ponemos este día en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu de retaliación, de venganza, golpe contra golpe, revancha, ataque contra ataque.
declarando que todo plan está una tiniebla en contra de nosotros, familiares y seres queridos, que hay inoperante, todo eso se vuelve polvo y ceniza, Padre de la gloria. Declaramos que nos hacemos invisibles, Señor, al mundo de las tinieblas, al brujo, al hechicero y todo aquello que practican arte oscura. Nos hacemos invisibles, Señor, al ladrón, al estafador, al secuestrador, al violador, al asesino, al mentiroso, al engañador, al murmurador, al envidioso, Padre Santo. Declaramos hoy, Señor, que caminamos en victoria, Padre de la gloria, y que esta mañana, Señor, es simplemente el comienzo de las cosas preciosas que tú tienes para el día de hoy, Señor. Padre Santo, que así como la llovizna, la lluvia, Padre Santo, el agua, Señor, baña la punta de las montañas, mi Dios de la gloria. Hoy tus bendiciones, mi Dios amado, bañen la vida de cada uno de estas personas que están conectadas aquí, los que se van a conectar y los que lo van a ver en diferido, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Te amamos, te glorificamos y oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis queridas hermanas y hermanos. Recuerden pasar y dar un like. También estamos en YouTube como Iglesia Internacional Terrabuena. Gracias por su disposición a escuchar la palabra de Dios. Dios bendiga su vida de una manera sobrenatural. Dios bendiga la vida del pastor Julián y la pastora Alexandra. Recuerden, estamos transmitiendo en Mañaneando con Dios desde la Iglesia Internacional Terrabuena, Tunjuelito Sur de Bogotá. Se les ama un montón. Y como les digo, cada vez que tenemos una oportunidad, que la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes y que toda aflicción caiga por tierra, toda desesperación, toda angustia, todo temor, que sea el Padre Celestial arrancando eso de sus vidas y que por el contrario le infunda más fuerza, más fe y más esperanza para seguir adelante en este caminar diario que nos toca hasta el momento de partir. Gracias, mil gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Se les ama grandemente. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Shalom.